Estamos en el Museo Borrés de Siloé y en esta cuarentena por el coronavirus o por el COVID-19 estamos haciendo un paseo por las historias en el Museo Borrés de Siloé. En este caso en el museo tenemos la historia de los diálogos de Siloé. Los niños salen cada diciembre a anunciar que llega la Navidad, que llega el nuevo año y salen tocando, bailando y la gente le da moneditas. Esta tradición inició el 24 de diciembre de 1916 cuando mineros de Marmato Caldas que estaban en el sector de San Francisco en Siloé se les acabó el licor y fueron por el camino real que es la calle Quinta hasta la galería central de la ciudad a comprar el licor, pero pasando por la hacienda Isabel Pérez, en una de esas casonas los borrachos, estos mineros, bajaron tocando tambores y a estos niños les pareció una cosa muy chévere y a cambio de eso les dieron unas moneditas. Estos mineros que ya estaban borrachos pues fueron, compraron su licor y terminaron en Siloé otra vez diciéndole a la gente que le habían dado monedas. Esa tradición desde ahí comenzó a mantenerse porque el siguiente año, en 1917, salieron 5 grupos y así hasta el día de hoy, que cada año nos deleitan más o menos unos 24 grupos desde Siloé, pero también salen de Terrón Colorado, salen de la Comuna 18, salen del oriente de Cali y algunos otros barrios de la ciudad. Bueno, aquí en el Museo Popular de Siloé estamos en la sección de la fotografía y el video. Como ustedes pueden observar, hay cantidad de cámaras que la comunidad nos ha dado, cámaras que tienen que ver con Siloé, se han tomado muchas fotografías con ella, y esa es la simbología realmente de cómo se mantiene la memoria del territorio a través de la fotografía y a través del video, y también de la realidad, porque la gente nos ha contado historias y también ahí contamos historias. Entonces, fundamentalmente esta sesión, que es muy importantísima, es la sesión de la comunicación, y nuestro trabajo está en torno a lo que contamos anteriormente en el canal comunitario Tele20 con las parabólicas en el año 1995, perdón, y ahí logramos causar todo esto de la comunicación alternativa, fusionarla con la memoria histórica del territorio y hemos logrado de alguna manera visibilizar a Siloé y mantenemos a través del museo las historias que son importantes para que todo el mundo sepa que Siloé existe y que en Siloé también hay gente que piensa. Bueno, estamos en la sección de la simbología de las minas de carbón. Aquí tenemos este proceso que da inicio realmente al nacimiento de Siloé. Después de los indígenas yanaconas y los negros esclavos de la hacienda Cañabralejo, en 1907 llegan los mineros de Marmato y comienzan a construir Siloé, haciendo sus cambuches para poder sacar este carbón de Siloé, ya que ellos provenían de la población de Marmato, donde explotaban el oro, estas piezas de Marmato. Y también en este territorio habían árboles de pecueca. Es una fruta muy rica, pero que huele realmente a pecueca. Y aquí tenemos toda la simbología, los cascos, cómo sigue sacando el carbón. Ya en Siloé no, pero en el cerro al frente todavía se explota alguna parte de carbón. Y los cascos, las botas, y todo esto nos dice que Siloé realmente está construido, y el barrio Belén y el barrio Tierra Blanca, sobre socavores de minas de carbón. Así que la historia nos dice que Siloé es minero. Y Siloé también es Cali. La Loma también es Cali. Ya dijimos que las minas de carbón realmente nos dieron la vida acá en Siloé, en la vida moderna después de 1907. Por eso mostramos este carbón, mostramos estas botas. Y en el año 2005 llegó una niña, Vivian Hermitage, la hija del exalcalde de Cali, a tratar de hacer trabajo comunitario acá en Siloé y creamos un programa llamado Siloé Visible, donde se desprendió lo que es la Sinfónica de Siloé, tambores de Siloé, y se ha hecho un trabajo muy fuerte en torno a levantar el autoestima de la comunidad. Se repintó, se construyó el mirador de Yamasilo, se reconstruyó y se ha vuelto un sitio turístico por naturaleza, queda cerca a la estación Tierra Blanca. Y aquí podemos decir que con la Fundación SIDO y la Fundación Nueva Luz logramos de alguna manera visibilizar más a Siloé, que la gente se dé cuenta que Siloé no es como lo pintan, se está pintando de blanco porque siempre fuimos blancos, las casitas eran de bareque y por eso el desarrollo que nos ha traído casas en concreto perdió, o sea, se eliminó, se fue diluyendo el color de blanco y con la Fundación SIDO y la Fundación Nueva Luz en un convenio que llama Siloé Visible logramos repintar de blanco Siloé, por eso es que Siloé sigue siendo blanco. Bueno, aquí estamos en una sesión de fotografías muy antiguas, algunas fotografías de Siloé, y tenemos el primer televisor y el primer teléfono que existió en Siloé de un italiano de apellido Amalfitano que tuvo la primera fábrica acá, con una fábrica de vinos
en lo que hoy es la Escuela López de Mesa o sede comunal del barrio Siloé. Tenemos diferentes cosas, como por ejemplo el nacimiento de la televisión comunitaria y precisamente este canal de Siloé City TV, que es Tele20 por Albeltas, una parabólica en el año 95. Tenemos los elementos con que trabajamos en ese canal comunitario. Y acá se ven fotografías y todos los videos que hemos hecho, las cosas viejas de la comunidad, neveras, molinos, socandelas, bueno, todos los, cómo se ha ido cocinando acá en el territorio, cómo se llevaba el petróleo, cómo se llevaban también los mercados con estos canastos, y así sucesivamente. Hay cantidad de cosas como esa, por ejemplo, que es el letrero de la Capilla San Ramón, que se inicia por allá en el año 1957 y se termina en el año 61, la Capilla San Ramón Nonato. El cable aéreo de Siloé, o lo que le llaman miocable, inicia por allá en 1958, cuando Santa María y unos políticos liberales le ofrecieron a los campesinos y mineros que si votaban en el Frente Nacional por el señor Alberto Lleras Camargo, ellos hablarían con el doctor para que le pusieran un teleférico, porque ya existía desde el año 1928 el teleférico más largo del mundo, de 76 kilómetros, el teleférico de Mariquita, Tolima, a Manizales. Y aquí hemos ido de alguna manera contando un poco la historia de cómo se construyó el teleférico en Siloé. Pues tenemos inclusive el calendario de 2015 donde exaltamos la labor de la gente que luchó para que se diera este cable aéreo, y ahí tenemos indumentaria, zapatos, ladrillos, ropa de los trabajadores y de todo lo que pasó en ese entonces, desde el año 2015, cuando se comienza a dar la realidad de lo que es el cable aéreo de Siloé. Se construye el cable aéreo de Siloé y hoy estamos gozando de ese hermoso transporte aéreo que nos da la movilidad y que es un alimentador, y que tuvo algunos inconvenientes al principio del año porque se inventaron que el cable estaba totalmente malo y se iba a caer, y para comprar más rápidamente el cable, y tenemos el cable viejo, parte del cable viejo y un pedazo del nuevo que está funcionando en este momento. Le digo que las amarras. Esta es la historia del cable aéreo de Siloé resumidamente. Aquí tenemos la historia de el acuerdo de paz con las FARC, que tiene debilidades, pero que la gran mayoría de ellos se reinsertaron. Entonces, en este momento estamos recogiendo cositas, por ejemplo, radios, gorras, camisetas, aretes de las mujeres de las FARC y diferentes elementos, donde aquí contamos la historia de las FARC y contamos la historia del conflicto colombiano, que inicia con el invasor español Cristóbal Colón y los demás, y que la contraguerrilla de Galán logra en algún momento para los 700 dar el primer golpe contra los españoles, lo cogen, lo capturan, lo despedazan y lo pasan por los pueblos de Santander diciendo que el que se oponga a los impuestos del gobierno del rey de España se va a morir como Galán. Y ahí entonces la apuesta la recoge Simón Bolívar y todo lo que ya sabemos del conflicto. Después de eso, entonces, la muerte de Gaitán da lo que es la violencia, y ahí se genera lo que es la creación de las FARC, que se desmovilizó hace varios años y que en este momento pues hay problemas con muchas personas que se han salido a su traje hacia el monte, otros que se mantienen firmes con el acuerdo y otros perseguidos. Inclusive en la misma cuarentena que estamos viviendo andan persiguiendo un grupo de las FARC a los desmovilizados de ese movimiento. Hay que apuntarle a la paz, y por eso nosotros tenemos algunos elementos de la FARC que va a ir creciendo a medida que vamos teniendo contactos con el establecimiento, con la misma FARC, para que nos den elementos y podamos contar la historia muy bien contada a la gente que llegue aquí sobre lo que fue las FARC realmente en Colombia. Estamos en la sesión del M-19. El M-19 es un grupo guerrillero que inició en el año 1974 y que se asentó a finales de la década del 70 acá en Siloé. Y en el año 1985, los primeros 5 días de ese año, se generó la operación Navidad Limpia, que fueron 3.000 hombres de las fuerzas militares contra 15 milicianos del M-19 para erradicarlos de Siloé. Fue una batalla campal donde enfrentaron muchos muertos civiles, y aquí nos queda esa memoria de ese grupo, que fue el primero que realmente a través de las armas visibilizó el territorio. Pero hay una cosa importantísima que hizo este grupo guerrillero, y fue que semanalmente se nos murieron un promedio de 5 niños por problemas gastrointestinales, porque la gente tomaba agua contaminada en las quebradas, y había muchos basureros a cielo abierto,
no subía el carro de los residuos, el carro de Ensirma en ese momento. Entonces el M-19 secuestra los carros, los lleva y riega la basura por toda la ciudad y obliga a que el municipio entre a Siloé a sacar los residuos, y lo mismo que al oriente de la ciudad de Cali, que apenas estaba iniciando. Entonces, esa historia del M-19 acá, que es la Operación Navidad Limpia, le contamos a los niños qué pasó en ese tiempo, que la autoridad eran ellos, y los niños llegan aquí y pues a ellos les gusta mucho jugar con las armas. Entonces tenemos armas que disparan agua, y les decimos: niños, disparen agua, que es vida, atentamente las pistolas, para decirle que la opción no son las armas. Tenemos radios de ellos, tenemos fotografías del señor Pizarro, y la simbología de estos vestuarios que son del M-19. El primer falso positivo que se dio en Colombia fue que este niño de apellido Ramírez fue dado de baja. Inicialmente, pues cuando lo matan, pues qué fusil va a tener si era una guerrillera, era un arriero. Y después, cuando entran los periodistas, otros periodistas le ponen un fusil, y es el primer falso positivo que se da el 1 de octubre de 1985. Y aquí están las fotografías de qué pasó en Siloé en ese entonces. Mire esa fotografía, que es emblemática. La gente saliendo con sus corotos, con sus neveras, con sus cajas, porque el ejército los obligaba a que salieran diciendo que iban a bombardear. Bueno, aquí tenemos la sección de la memoria de los estudiantes, monumento a los estudiantes caídos desde el año 1928, cuando se muere el primer estudiante, Gonzalo Bravo, que lo mata el ejército en la Plaza Bolívar en Bogotá. Y después, en junio de 1954, el gobierno de Rojas Pinilla, cuando estos estudiantes estaban conmemorando la muerte de señor Gonzalo Bravo, o el estudiante Gonzalo Bravo, arremetió el ejército de Colombia, unos hombres que venían de la batalla de Corea, y con fusiles en la 13 con séptima en Bogotá, mataron 10 estudiantes. Por ese motivo se hizo un monumento acá en Siloé, que es el monumento del maestro Balape y Castañeda, y aquí logramos de alguna manera mostrar el esfuerzo de los estudiantes para vivir mejor en Colombia. Este es el maestro Castañeda restaurando el monumento, que todavía está desde el año 1958 en el territorio. Fotografías de ese año, el 54, de esa tragedia. Y aquí vemos también cantidades de granadas de aturdimiento, gases lacrimógenos, que el gobierno, a través del ESMA, cada que sale una protesta de los estudiantes, pues ellos hacen enfrentamientos, y recogemos esto para mantener la memoria de esos estudiantes, que son las personas que han luchado dignamente. Desgraciadamente, hoy el Parque de los Estudiantes se conoce como el Parque Jovita, que no tenemos nada en contra de ella, pero ese es el parque emblemático de los estudiantes ahí en Santa Librada. Y después de que el señor Pombo puso esa figura allí, porque la alcaldía, el señor Tapur, le dio el proyecto, hoy los estudiantes, los mismos estudiantes dicen: vamos para el Parque Jovita, y no van para el Parque de los Estudiantes. Entonces hay que recuperar el Parque de los Estudiantes. Aquí lo mantenemos esa historia. Estamos en la sesión de los indígenas Yanaconas, nuestros primeros pobladores, que eran oriundos de los incas del Perú y que fueron traídos por el invasor Sebastián de Belalcázar. Pero aquí hay una peculiaridad, y es que esta olla es una olla de un entierro que los paisas compraron posiblemente. La encontramos por el lado de Cristo Rey, donde los indígenas Yanaconas tenían su asentamiento por allá hace unos 400 años. Y este entierro lo encontraron, aquí hay unos huesos pulverizados, y esta olla realmente no se la recomendamos a la gente en la noche, porque de aquí sale como un espíritu y lo aruña a uno, lo golpea, le da cachetadas. Pero en la noche, cuando la gente llega aquí, lo que le ponemos es una sábana blanca para evitar precisamente que ese espíritu nos siga persiguiendo. Entonces tenemos esa olla, que es una reliquia realmente de lo que ha existido como historia nosotros, de nuestros primeros pobladores, que son los indígenas Yanaconas. Aquí en el Museo Popular de Siloé están unos zapatos viejos colgados. No tiene que ver nada, como la gente cree que el que cuelga zapatos en las cuerdas, entonces ahí hay un jibariadero. Esto no es ningún jibariadero. Esta es la memoria de la gente, por el esfuerzo que cada día la gente caminando por gradas, bajando por caminos, los que juegan fútbol, bueno, los que estudian, entonces botan los zapatos a la calle, y nosotros cada día recogemos uno, cada que hacemos ruta turística recogemos uno. En esta pandemia no hemos recogido el primero para evitar precisamente problemas de contaminación. Entonces los zapatos los vamos colgando como ejemplo del esfuerzo de la gente caminando por Siloé. De allá al lado está la bicicleta más vieja de Siloé, pero no tiene que ver nada con los zapatos.
Ahí están ustedes pueden observar zapatos, al lado de acá también hay muchos zapatos. Y ustedes pueden ver aquí zapaticos. Y es la historia del esfuerzo por la gente, del esfuerzo de la gente de Siloé, caminando, corriendo, yendo a estudiar, yendo a trabajar. Aquí lo tenemos con los zapatos.